Les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por esperar los nuevos episodios y también por seguir las transmisiones en vivo. Es muy maravilloso que encuentren tiempo, sea en el momento adecuado o no, pero como se dice, se unan a las conversaciones y discusiones sobre los temas más recientes. Comentamos los sucesos del día, los próximos eventos de la semana y el polémico desfile de la victoria con Denis Jelisevich, conocido bloguero. Denis, le doy la bienvenida. Hola, Alexander. Sabe, es un periodo muy tenso. Ahora mismo todos siguen a dónde lanzaron los drones las Fuerzas Armadas de Ucrania y les escriben deseos y felicitaciones por el 9 de mayo en inglés, por alguna razón. Son muchos. Hubo ataques ayer en la noche, durante el día, en general de todas las maneras posibles, como que no dejan llegar a esos líderes que están señalados. Todos están atentos a Vučić, quien tuvo que volar a Azerbaiyán y esperar un tiempo allí. Y al parecer en este momento, mientras hablamos con Denis, él se dirige a Moscú y también Xi Jinping está en vuelo. Y algunos líderes de países ya han llegado, ya ha comenzado la reunión con Maduro, el venezolano. El presidente de Mongolia aterrizó y descendió del avión. En general todo esto lo vamos a discutir en un límite muy importante, un gran límite, porque parece que el tiempo se está acortando. ¿Y qué obtendremos al final? Siempre les pido que se suscriban a Denis Jelisevich y den like al video. Sin like no avanzamos. El código QR permite escribir en vivo lo que deseen. Si este servicio funciona, gracias a todos por el super gracias y los super stickers, si también les sirve esa función. Y por supuesto, simplemente gracias por sus preguntas que dejan con anticipación para nuestra transmisión en la comunidad de YouTube y en el chat de la transmisión. Escríbanse, comenten. Al final dedicaremos tiempo directamente a los temas que les preocupan y tal vez a algunos matices que no podamos abordar durante la transmisión. La encuesta de nuestra conversación de hoy se ve así. ¿Qué esperan después de las fiestas de mayo? Bueno, o sea, pasará el día de la victoria y qué esperar después. Una escalada sin precedentes, comenzarán verdaderas negociaciones de paz, todo seguirá como va hasta el agotamiento. Y esperamos una cuarta opción de elecciones, porque el tercero después de esto intentará reelegirse. En general, esas son las opciones respecto a esta cuestión, según las expectativas. Sí, así de tensa está la situación, pero ¿cuál será el resultado? Vamos a empezar. Denis, ¿qué opinas? Sobre tu pregunta, Sí. combinado, creo que de las 4 opciones veo como 3 mezcladas, algo así. Definitivamente todo irá en descenso, a la baja, y eso de ninguna manera cancelará los planes de Zelensky de reelegirse para un segundo mandato. Eso es lo que pienso. Ajá, amigos, voten ustedes. Y al final sacaremos conclusiones sobre toda esta pasión por el desfile. Zelensky realmente se lanzó con todo. Los rusos dan estadísticas. Son 520 y tantos drones, misiles Neptuno. En general, parece que disparó todo lo que tenía o todo lo que había estado acumulando y preparando. Pero aquí surge otro momento. Siempre se ha creído la narrativa de la propaganda ucraniana sobre que los rusos buscan capturar o perder algo en fechas clave, pero aquí claramente Zelensky actúa para una fecha específica. Y también espera algún tipo de efecto contrario, ¿cuál? Este ataque masivo solo se explica porque en Moscú concentraron la defensa antiaérea para proteger a personas importantes en el desfile del 9 de mayo y Zelensky aprovechó para atacar. El asunto es que simplemente yo siempre lo veo a través de la pregunta, ¿guerra o paz? ¿Y qué intenciones demuestras tanto a Trump como al mundo entero? Como partidario de la paz, considero que esas acciones no son del todo correctas. Aunque claro, ahora me van a escribir y decir, bueno, pero Putin también está bombardeando. Sí, Putin está bombardeando. Pero debemos ser más equilibrados y ya definir claramente lo que estamos declarando. Dices estar a favor de la paz, pero si Putin no quiere y luego haces un ataque masivo, no tiene sentido. Pero eso, en mi opinión, otra vez habrá gente que diga, ¿no viste los datos de inteligencia? Y que eso es estratégicamente importante y que eso está bien, yo no lo sé. Yo, ante todo, demostraría ante Trump la máxima concentración en la paz y trataría de trabajar de otras maneras. Pero así, directamente no tiene sentido. Atacarás, responderán y morirán compatriotas. Ayer me indignó ver Kiev en llamas por la noche. Como tengo ese horario, puedo seguirlo, hay mucha diferencia de tiempo y un suscriptor de Gordón me envía la vista previa de un video.
Moscú está en llamas, la Plaza Bolotnaya está llena de cadáveres y todo lo demás. En ese momento están bombardeando Kiev. Ves todo esto y piensas que es una locura. ¿Alguien lo ve y para qué? Todo esto llega a límites que ya no me caben en la cabeza. Y aún así, si vemos que el punto de corte es político, el punto de corte es justamente eso. Bueno, en unas horas, literalmente, cuando llegue el 8, estamos hablando del 7 de mayo, para quienes ven la grabación, el 8 llega a las 0 horas, 0 minutos, y Rusia no ha retirado esa orden de alto al fuego de manera unilateral. Aquí también hay un momento de verdad, similar a la Pascua. Aún así, ¿usted qué piensa? ¿Zelensky va a romper, digamos, este alto al fuego, no va a respetar esta tregua? Seguro que no la va a respetar. Le repito, no creo en ningún bombardeo a Moscú, no tiene sentido y sería tonto. Como mencioné, toda la defensa antiaérea está en Moscú, pero no dudo que aprovechen para bombardear otras regiones. Está bien. Él no va a respetar ningún régimen de silencio porque formalmente ya lo descartó. ¿Cómo va a reaccionar Trump? Bueno, así, si se puede, como alguien que está dentro de Estados Unidos, sobre Zelensky que está rompiendo la tregua directamente en estos 3 días. Creo que Trump ya hace mucho tiempo dejó de intentar razonar con Zelensky y de buscar algún enfoque hacia él. Creo que ahora Trump está más preocupado por Putin. Miren, vieron que hubo una conversación con un directivo de fútbol y Trump no estaba al tanto de que Rusia fue excluida de la Copa del Mundo de Fútbol que en el 26 se llevará a cabo en Estados Unidos. Y Trump dice, aquí hay otra buena palanca de presión. Bueno, así es. Rusia se considera, al igual que Ucrania, un país futbolero, considerando su pasado histórico. Buen argumento, bueno para el mundo. Algunos creen que no es una gran razón, pero yo aseguro que sí lo es, porque eso es algo que influye mucho en el público. Para el rating de Putin y vender la victoria como argumento importante, por eso pienso que Putin actúa así ahora. Luego podemos oír al general Kellogg. Tampoco se menciona a Zelensky, solo se dice que toda Ucrania apoya una tregua de 30 días. Ayer dijo, zona desmilitarizada de 30 kilómetros, y Ucrania quiere separarse según la línea de demarcación actual. Ahora la palabra la tiene Putin. La retórica estadounidense cambia, todo depende de Putin. Además, a favor de mi argumento, se firmó un acuerdo sobre minerales. Firmado, pero no ratificado. Mire, sobre esa ratificación mañana, ¿verdad? Está programada para el 8 en la Rada Suprema. Y pienso más en eso que en el desfile en Moscú el 9 de mayo y en todos esos bombardeos. Porque, por ejemplo, a mí me llega información diferente. Poroshenko habló de manera extraña y me sorprenden y me entristecen los blogueros, figuras públicas y políticos que han estado hablando, por ejemplo, todo este tiempo. Ah, tú Zelensky, igual que yo, sin vergüenza, ¿por qué no firmas? Solo Zelensky firmó todo y entregó el país. No lo entiendo. No, bueno, aquí surge la cuestión sobre la esencia de los acuerdos. Bueno, o sea, había 2 comités, ayer hubo un comité, sí, ahí incluso volvieron a votar luego el diputado y el comité antes de la votación. Sugirió enmendar el acuerdo para que tenga vigencia en toda Ucrania. A los empresarios les interesa, esa es la enmienda global. La segunda es que esto es una certificación. Se refiere solo a este documento, no a algún segundo o tercero que supuestamente se adjunta a él. Y aquí surge una situación muy interesante. Si toman en cuenta esta enmienda y los diputados votan solo por esto en principio, entonces Zelensky puede en cualquier momento y rechazarla, en general como si no la tomaran en cuenta. A Estados Unidos no le va a gustar esto. Si ocurre como dijo, probablemente viole algún acuerdo entre Zelensky y Trump. Sabe, estoy convencido de que Zelensky probablemente le dijo a Trump en el Vaticano, yo haré todo, lo ratificaremos, los presionaré, haré lo necesario, solo hagámoslo de esta manera. Y Zelensky hará todo para lograrlo. Sabemos que hay un expediente con pruebas de corrupción para cada diputado de la Rada Suprema sobre el dinero en efectivo que reciben mensualmente y otra carpeta de los servicios especiales con información comprometedora, incluso personal. Para mí, el Parlamento ahora es solo una formalidad, está totalmente usurpado. Pero incluso en este caso, de todos modos, sigo recibiendo información diferente. Algunos temen alguna responsabilidad, otros planean resistirse ideológicamente. Y realmente es interesante
cómo Zelensky saldrá de esta situación. Pero aquí públicamente abogo más por explicarles a las personas. No sé si discuten esta cuestión con sus invitados. Esa persona que dice, él entregó el país, fue un maltrato por los minerales, terrible, todo es interés nacional y anticonstitucional. ¿Y cuál es la alternativa aquí? Zelensky nos llevó a esta terrible situación y malos acuerdos. Eso es indiscutible. Técnicamente, entonces, ¿cuál es la alternativa? Supongamos que no firmamos nada, adiós, ¿qué hacemos en Ucrania? Trump dice, bueno, entonces vete al diablo junto con tu Ucrania y Ucrania queda a merced de Putin. Y sobre este comentario, ningún opositor, ni antes ni ahora, responde a esta pregunta. Puedo darles una respuesta. Hay que negociar directamente con Putin. Porque, como lo demuestra la práctica y la historia de esta confrontación incluso sangrienta y terrible que continúa en Estambul, cuando hubo negociaciones directas entre la delegación ucraniana y la rusa, había condiciones más o menos aceptables. Si lo vemos desde la perspectiva de hoy, Bien, pero usted entiende o afirma que si hubiera sido así, habríamos obtenido condiciones mejores que con la mediación de Estados Unidos, las condiciones finales. creo que serían mejores. No estoy seguro de eso, no porque algo esté mal, sino porque ya estamos en una posición más débil que en los acuerdos de Estambul. Y Putin ya vio que a Ucrania se le puede seguir presionando, por así decirlo. Ahora la posición débil ya está clara, si antes se negaba... ¿Recuerdan lo de volvamos a las fronteras de 1991, luego 2022 y demás? Kit Kellogg habla por nosotros y estamos listos según la línea actual. Por 3 años contaminaron a la gente, no diré con qué, ahora todo eso se desinfla y es un desastre. Zelensky solo intenta salvarse como puede. Además, por ejemplo, según mi punto de vista, mi actividad, mi ideología y mi visión de Ucrania, también estoy a favor de negociaciones directas. Pero considerando las tendencias dictatoriales de Zelensky, incluso si modelamos la situación como usted dice, entonces Zelensky tendría que aceptar lo siguiente. Bueno, vamos a hacer como Bielorrusia. Aquí voy a imponer una tiranía, voy a presionar a todos y vamos a vivir y trabajar bajo su, digamos, protectorado. Y ya, ¿a alguien le parece bien? No lo dudo, pero a mí eso categóricamente no me conviene. No, bueno, el punto es que comparar Bielorrusia y Ucrania hoy no tiene sentido. Sin duda, porque hay guerra, porque el aparato represivo, la máquina represiva de Zelensky, todos están bajo control, el abuso de las fuerzas especiales. Esto ya se refleja en el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el artículo 111, ¿verdad? El colaboracionismo que acusan a diestra y siniestra y luego a la gente la torturan, la intercambian, la extorsionan, la despojan y ganan dinero con eso. Sí, así es, en principio, así es como sucede. Por eso aquí hay un componente ideológico, una dictadura. La pregunta es cómo se sienten las personas en cada país. Y ¿sabe ese momento ahí? Bueno, Putin no le propone a Zelensky ser Bielorrusia ni un gobierno eterno, Zelensky mismo toma ese gobierno eterno y así resulta para Occidente. Y Estados Unidos y Trump estuvieron de acuerdo con él. A Trump le conviene Zelensky porque necesita que firme un acuerdo. Después, no importa quién sea presidente. Vamos poco a poco, Zelensky le conviene a Trump, pero solo hasta que se firme el acuerdo. Trump no le garantizó ni le prometió nada a Zelensky, a pesar de los rumores que circulan en Internet. Veremos cómo reacciona Trump tras la ratificación del acuerdo en la Rada Suprema, si ocurre. Sobre Bielorrusia, si hoy en Bielorrusia yo empiezo a hablar, si yo fuera ciudadano bielorruso y viviera ahí para hablar, así como hablé en contra de Zelensky, creo que sería cuestión de horas para que algo me pasara. Pero eso es menos importante, aunque para mí la libertad es lo más importante. Siguiente pregunta. No me gusta. Sé que ahora habrá 1000 comentarios después del video en mi contra. Pero ¿por qué solo le dan 2 opciones a la gente? Entonces nos dicen o guerra como en Ucrania o esclavitud sin voluntad como en Bielorrusia. Sí, sin guerra, no digo nada, sin guerra. Hay pan y kéfir, pero la mayoría de los bielorrusos no ha tenido una vida normal ni ha viajado al extranjero. No lo digo yo, lo dice la estadística. Todo depende de lo que piensas y deseas. No estoy en contra de las opiniones de nadie ni digo que por ellas haremos algo. Su opinión tiene derecho a existir. Y quienes comentan, hay algo objetivo, una realidad objetiva, presionan botones y mencionan represiones en Ucrania, claro. En cuanto a Putin, créanme, Zelensky ya lamenta no haberse vuelto el segundo Lukashenko.
Él habló con europeos y Trump y piensa, ¿para qué necesitaba esto? Mejor me hacía amigo de Putin. Gobernaba como Lukashenko 30 años y mi vida era fácil, pero ahora debe mendigar y buscar cómo salir adelante. Lo que digo es que en el carácter de Zelensky, recuerdan cuando se convirtió en presidente, fue a ver a Lukashenko y le dijo, hagamos juntos los Juegos Olímpicos de verano, ¿recuerdan? Esa es toda su ideología, esos son sus modelos a seguir. Sé de lo que hablo, son Lukashenko y Erdogan. Cuando iba para presidente, se impregnaba de todo eso. Resulta que Fico tiene razón cuando dice que el trato es pues como un soborno, o más bien con este trato, para ser más precisos, Fico dice que Zelensky le compró a Trump la continuación de la guerra. ¿Vieron las apuestas de las casas de apuestas? ¿Inmediatamente bajaron las probabilidades de paz este año? Bueno, en caso de ratificación, Creo que Fico no tiene razón. Quiero reiterar que Trump no le prometió nada a Zelensky. Y es un error creer que tras este acuerdo Trump enviará muchas armas a Ucrania. Miren, yo sé que existe ese punto de vista, supuestamente tomando en cuenta el futuro. Que allá lo que se extraiga de minerales se va a pagar, el armamento actual, eso no va a pasar. Se los digo simplemente, bueno, ustedes mismos lo verán después. En el Departamento de Estado, en Washington, se tomó la decisión de no enviar más armas a Ucrania, pase lo que pase, solo buscar el camino hacia la paz. Si la escalada sigue, Trump dice que tarde o temprano Zelensky llegará de rodillas. Sospecho que si eso pasa, Ucrania perdería casi toda su orilla izquierda. Sálvenme, estoy de acuerdo con todo. Zelensky, Alejandro, simplemente eligió la mejor opción de dos. Él se encontró en una situación de Zugzwang y ya empezó a calcular, a hacer cuentas y simplemente eligió, bueno, con Yermak, bueno, pues si hacemos esto... Por cierto, Yermak lo estaba presionando mucho para que firmara. Yermak ya, ahí hay una gran pelea dentro de la oficina del presidente. Ahora hay una confrontación, básicamente ya están filtrando información sobre Yermak y Zelensky eligió, bueno, ¿qué más puedo hacer? Puedo aguantar unos meses más y está bien. Si firmo y si no firmo no es seguro. Así fue exactamente. ¿y quién está filtrando a Yermak? El círculo cercano de Zelensky. La oficina del presidente, según dicen, se ha dividido como las torres del Kremlin en el Kremlin. La oficina del presidente ya se ha dividido en torres, en esferas de influencia. Bueno, por ejemplo, Arakamia y Yermak son dos personas completamente diferentes. Y ahí ya se está formando una tercera facción. Actúan desde lo más profundo. Existe un estado profundo, los servicios de inteligencia, a quienes también les conviene la escalada. Como han visto, ahora hay un escándalo en las redes sociales. Nosotros no somos tabloides ni prensa amarilla, pero así es realmente. Se armó un gran escándalo. La bloguera Manzyuk y la bloguera Aljim, ahí. Sobre el tema del idioma, Sí, ayer hablé de eso en mi transmisión en vivo, específicamente sobre el idioma. No sobre la confrontación personal, sino sobre el tema. Porque esto es, bueno, es otro tipo de blogueo, pero es una línea un poco diferente. ¿Entiendes? sí, a mí me pasa igual, pero eso tiene que ver con la política. Es para la gente, digamos, que tal vez no entiende. Manzyuk, que ahora publica estos posts en estilo Yo pienso, tenía antepasados en la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos que entregaban a vecinos durante el Holodomor. Así que denuncien a la SBU, etiquétenos a la SBU, hay que acabar con los que hablan ruso. No tengo palabras educadas para comentar esto. En realidad, esto es tarea de algunos servicios donde trabaja Manzyuk. Aljim está vinculado a otras personas. Manzyuk es solo una herramienta del Estado profundo para llegar a otra audiencia, no la nuestra. Aljim, esto involucra a otros individuos, de una de las torres. Eso, claro, son rumores. Legalmente todo esto son rumores. Y hay cierto enfrentamiento porque aún queda algo de sentido común en algunos. Aunque no apoyaba a Zelensky en la situación actual, decía que no se debía reprimir a las personas de habla rusa, que no había que presumir con ese tema ni seguir sembrando odio y división, como lo hacen personas como Manzyuk. Ella enfrenta a las personas entre sí. Y luego, Dios no lo quiera, si llegan a haber una guerra civil, ella será la primera en huir de Ucrania o será la primera a la que vayan a despojar. La historia lo demuestra. Esto conduce a una situación repugnante. Y no es para nada sensacionalista, en realidad es pura política, pura política. No, bueno, si lo ves desde ese ángulo que alguien está detrás de uno y del otro, pues ahí ya llegó al colmo del absurdo. Se aferran, como se dice, hasta que un poste. Que si no cantó la canción, que si puso los ojos en blanco, que alguien publicó un post con una canción del grupo Basta, que era amigo de Basta, bueno, de Zelensky. Bueno, me refiero, antes de todos estos eventos, todos lo recordamos, solo hay que aclararlo, así es el estilo de vida de los influencers, digamos que la sociedad no puede estar sin eso,
Definitivamente debe haber al menos algunas damas, bueno, a veces hombres, pero más seguido damas, a quienes todos los demás siguen y viven sus historias, usan el mismo maquillaje que ellas. ¿Existe una comunidad grande, pero yo por quién? ¿Esa es la pregunta? Ahí mismo a Galshima le amenazaron con matarla, así de directo. Como Farión y Alshima amenazaron con matar y también Mansiuk. Publicó algo como cuidado la próxima vez que subas a un coche y similares. Eso es justo lo que yo anticipaba y contra lo que estaba cuando inicié mi canal de YouTube, así sucedió. Yo siento estas cosas muy intensamente. Estos son los primeros pasos hacia un enfrentamiento civil, hacia una guerra civil, y esto comenzó hace un par de años, ya durante la guerra, pero ahora ya está llegando como al apogeo y esta cosa, miren, si ahora hay una tregua, luego se va a intensificar aún más porque ciertas fuerzas actúan bajo el principio de divide y vencerás. Hay que dividir más a la gente, echarle más leña al fuego para que podamos separar alguna parte y controlarla. Suelen ser muy agresivos y eso les conviene, pero a mí no me conviene. Si seguimos midiendo cráneos y ácido desoxirribonucleico en serio, vamos por ese camino. El problema es que ahí el ácido desoxirribonucleico está mezclado y los cráneos son similares. Si tomamos a los rusos y ucranianos clásicos, bueno, también se puede medir la longitud de la lengua, ¿no? También se puede ir de una manera no trivial. Bueno, ¿y qué esperamos en un país donde eso también es un shock? La editorial de Dniprovskoye de Dnipro está destruyendo el libro infantil ucraniano Budinochok MRI. O sea, casita de los sueños, porque su autora, Juliana Karaman, vive en Escocia y escribe en redes sociales en ruso. Bueno, ella tiene algunas ideas sobre un solo gran país libre de todos, o sea, tiene sus propias visiones. Y entonces una especie de comunidad. Resulta que tenemos una comunidad de editores de libros, bueno, en general una comunidad de libros que somos nosotros, la editorial. Disculpe, no sabíamos eso, que ella es tan ruso parlante y que resulta escribió su primer libro allá. Y esa casita que publicamos es como una traducción al ucraniano y simplemente la destruimos. O sea, ni siquiera nos importó el dinero, la metimos ahí, le hicimos un descuento barato en algún lugar, la vendimos de alguna manera en silencio y ya. O sea, ¿entiendes que este poder se vuelve más valioso incluso que algunas cosas materiales? Bueno, que simples intereses comerciales. La editorial es una unidad con fines comerciales. ¿Por qué? Aún así hay matices, pero quiero decirles a los espectadores que lo que acaban de describir y lo que pasa entre Mansiuk y Alshim. Eso es mucho más peligroso que los misiles de Putin, aunque a algunos les parezca fantástico. Es mucho más peligroso para el Estado porque con todo esto van a acabar lo que Putin no terminó con los misiles. Pero muchos no lo entienden. La persona vive, nació en una región que no eligió, con un idioma que tampoco eligió conscientemente. Así se formó históricamente el país. Por ejemplo, Ucrania es complicada. Cuando quieren imponerte cosas como no oír esa música o olvidar a esos actores, si la persona acepta eso, se pierde y deja de ser ella misma. Y si eso se proyecta a millones, es el fin de la sociedad. Y esas personas son agresivas, no lo entienden. Y lo más hipócrita es que observo a Yanina Sokolova, a la misma Kurbanova, cómo ganaban dinero maravillosamente en Moscú, en Rusia, iban allá incluso después del inicio de la guerra híbrida. Y todos estos que tenían alguna relación, Benyuk, hoy en día son súper geniales y a mí me llaman traidor. Yo nunca he estado en Rusia, no conozco a nadie de allá, eso es todo. Y eso es terrible. Por cierto, es una historia similar. O sea, si intentas pensar de manera sensata, más o menos pacifista, como cultivar la tolerancia, el entendimiento mutuo, cosas así correctas, en general valores humanos, está claro, hay matices de circunstancias y de tiempo. Todos nos enfrentamos a ellos. Sin embargo, esto aún así debe ser lo principal. Aquí ya eres un traidor, te ponen sanciones, todavía te critican por algo más. Ay, bueno, en general eres un agente del Kremlin, aunque las personas en realidad no tienen ninguna relación con Rusia de ninguna manera. Como tú. ¿Te parece que esto es como un punto de inflexión? Por alguna razón, me parecía que si sucedía algo en el desfile del 9 de mayo, sí, eso también sería como un punto de inflexión. Ahora este pico va a subir y luego habrá una especie de descenso. Bueno, como dices, va a disminuir, yo también creo que va a disminuir. Tengo muchas esperanzas de que el 24 de agosto tengamos unas elecciones fuertes en el Día de la Independencia. Eso es todo.
O sea, lo van a acomodar, van a convocar elecciones extraordinarias a propósito y Zelensky va a intentar reelegirse. Pero ¿por qué digo esto exactamente? Para que todos sepan que habrá silencio unos 3 meses, quizá 2 y medio, es decir, no habrá combates, será toda esta historia política, reasignaciones y todo eso, o sea, la guerra terminará como tal. Por eso, realmente quiero que todo esto empiece a disminuir después de este pico y este enfrentamiento entre los que hablan ucraniano y los que hablan ruso, eso. Ya alcanzamos este pico cuando Kremen sale y dice, escuchen, revisiones en las escuelas, vamos a hacerlas. ¿Por qué están en los campos deportivos, en los patios, en los refugios antiaéreos hablando ruso? Probablemente los van a echar por eso. Esto, como ya les dije, este será el apogeo en esa dirección después durante la tregua, o sea, es la siguiente etapa. Ahora tuvimos una guerra a gran escala y lo siguiente es que ellos van a llevarnos a una guerra civil. Ellos necesitan la división, ese estado profundo necesita la división, porque es la única manera de mantenerse y controlar Ucrania tras bambalinas y quedarse con flujos de dinero increíbles, con miles de millones. Ellos no requieren reforma, no reducción de impuestos ni nada de lo que predico. Eso no les interesa. Ellos necesitan el sistema podrido actual. Y una cuestión con la que se puede dividir a la gente para conseguir el apoyo de un gran porcentaje de la sociedad. Por eso lo peor está por venir. ¿A quién van a explotar? A quienes regresen del frente y los incitarán. Dicen, tú derramaste sangre y este desgraciado habla ruso o algo así. Soy proestadounidense y proucraniano, pero me ven como enemigo por no oponerme a otras opiniones. Si alguien dice, matémoslo, encarcelémoslo, expulsémoslo o quitémosle la ciudadanía, hablen con la gente, yo también lo haré. Si votan por ustedes fue porque convencieron, seguimos adelante y eso está bien. ¿En Estados Unidos seguimos luchando políticamente o ya no? Estados Unidos también tuvo elecciones difíciles y división, pero el sistema y las tradiciones democráticas siguen siendo entendidas por todos. Ajá, ahora es el turno de los republicanos de Trump, pasará un tiempo, todos empiezan a trabajar, lo vemos, si hablamos de sistemas políticos internos. Si volvemos a un tema muy importante, creo que un buen ejemplo fue Forbes Ucrania. Creo que sí, esa publicación sacó un material bastante detallado. Luego salió Germán Smetanin de Ukроборонпром, entonces eso es más o menos todo. Entiendo que es una compañía impulsada, porque Forbes Ucrania no podían publicar algo así, porque les dijeron desde Ukроборонпром y digamos les dieron luz verde. Germán Smetanin es en general una persona que está bajo órdenes, sí, un joven, un hombre muy joven que dirige todo Ukроборонпром. Entonces, ¿Cuál es el punto? Ucrania durante la guerra dice que va a exportar armas. El tema es bastante poco común. ¿Por qué? Porque para exportar armas, si tienes desarrollos, investigaciones, componentes o si dependes, tu producción depende de otros, ya sea de tecnologías o de cosas físicas, de cualquier manera tienes que coordinarlo con el país de origen. Puedes tomar 100 veces un misil británico, modificarlo ahí. Hecho en Ucrania no funciona así. En el ámbito de las armas, todo se verifica cuidadosamente, pero aún así promueven este tema. Es sorprendente que hoy llegó la información de que la fábrica que suministró minas defectuosas a las Fuerzas Armadas de Ucrania está recibiendo un nuevo pedido por 59.000 millones de grivnas. Eso es 1 millón, 1.000 millones, 400 millones, 1.000 millones, 400 millones de dólares. No pasa nada grave si los directores del SBU tomaron algo más defectuoso. ¿Para qué necesita Ucrania exportar armas? ¿Qué se entiende por esto y quién lo está impulsando según usted? entonces, mire, ¿se entiende por esto que es la causa de que la guerra continúe? Ganar dinero, hoy en día la guerra en Ucrania, la única motivación real es ganar dinero, por varios clanes e incluso por pequeños peces que les sirven. Incluso algunos con uniforme militar se han unido a este comedero y les va bien. Comprando un tercer departamento en Kiev y un cuarto coche a nombre de la suegra, solo se esconde esto detrás. En cuanto a ganar dinero, la guerra en Ucrania es la única motivación real para que varios clanes ganen dinero. No se sienten mal.
comprando, por ejemplo, un tercer departamento en Kiev y un cuarto coche poniéndolo a nombre de la suegra en Estados Unidos. Todo es producido por empresas privadas, pero existen documentos tanto abiertos como secretos, en caso de que Estados Unidos sea parte de una guerra seria o, Dios no lo quiera, si atacan a Estados Unidos. Hay documentos que indican cuándo se detiene la exportación y todo opera solo para el país, haciendo al gobierno el único cliente. Antes lo supervisaba Poroshenko, ahora hay otras personas. Pashinsky, ahí solo se hacen fortunas, ¿entiende? Es absurdo. El Bronemprom ucraniano exporta mientras le piden a gente como Sternenko o Libiga que recauden dinero para drones. Es una locura. Mostrarle a alguien la artillería comprada no es asunto del Ministerio de Defensa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves todo esto y parece un manicomio? Sternenko, ¿quién intentó matar? ¿Los rusos? En situaciones confusas conviene decir que a Gánula lo mataron los rusos, aunque no fue así, y a este también lo intentaron. No, todo eso fue teatro. De hecho, yo de alguna manera esperaba de la gente. Sé que ahí hay personas inteligentes y que saben, pero fue demasiado primitivo. O sea, no tienes que ser un gran investigador. Cualquier becario en 5 minutos encuentra 15 incongruencias y todo lo demás. Y saben, por todos los indicios veo una preparación para las elecciones. Mis seguidores, incluso nosotros, empezamos a preocuparnos. Que digas algo, que lo cuentes, y yo, por todos los indicios, por las sanciones, tanto a ustedes como a Arestovich, como a Oleshek, y créanme, se están preparando más sanciones. Sí, es una lista enorme, la conozco y sé quién tachó nombres el miércoles pasado. Las impondrán regularmente en pequeños paquetes. Esto es una herramienta de chantaje y presión política. Y con Tasternenko lo impulsan como candidato al alcalde de Kiev. Por supuesto. Me incomoda decirlo, pero es verdad. No, bueno, después de Klitschko, claro, Klitschko al menos era una persona con nombre. Bueno, Klitschko, eso es. Créame, profesor Klitschko, hagámoslo así. No soy su fan, nunca voté por él, pero hizo algo en la vida en el ámbito deportivo. Entró al poder siendo multimillonario. ¿Para qué lo quería? Para mí fue un gran error histórico, pero es alguien. Pero cuando una persona nunca ha trabajado ni un solo día, nunca ha hecho negocios, negocios en los que no hay dónde ponerle más marcas, criminales y realmente aterradores, simplemente lo convierten en agente y lo inflan. Luego no se sorprendan de los resultados. Bueno, entienden, eso lo entendemos nosotros, pero cuando veo a jóvenes de 20 o 25 años que de verdad saben, abren los ojos y creen en todo eso, Denise viene conmigo y me pregunta qué pienso de Sternetko, pero ¿de qué hablaríamos? ¿Quién es y qué ha hecho? Eso es todo. Por cierto, ese es el origen, la raíz de por qué hubo guerra o por qué la habrá. Todo empieza desde ese manicomio. La falta de sentido común volvió locas a las personas, así se los diría. La gente se volvió loca. Hoy se publicó un mensaje. Está claro que no pasa una evaluación crítica así. Se entiende que si Ucrania rompe el alto el fuego en estos días de la victoria, Rusia atacará Kiev con un Oresnik, incluso con 2 Oresniks. Es obvio que la publicación de esa información, especialmente por recursos rusos que están completamente ligados a Rusia, a sus servicios de inteligencia y a su posición, hace que uno se lo piense. Aquí todos lo descartan y preguntan, ¿qué objetivos? ¿Qué Oresnik? Pero si intentamos analizar lógicamente esta cadena, está claro que en Rusia hablan de esto no para golpear a Kiev con el Oreshnik. Esa lógica se nota, pero en Ucrania también da la impresión de que cualquier ataque, bueno, con lo que sea, digamos, una bomba nuclear en Chernigov, lo digo al azar, no se asusten, o sea, una bomba nuclear en algún campo, por ejemplo, en la región de Sumy, en algún campo, y ahí explotó una bomba nuclear pequeña, no muy grande, contaminó un poco, algo pequeño. Entonces, ya se usó un arma nuclear, como que todo cambia, es un juego completamente nuevo, eso es lo que necesita Zelensky, algo así es lo que se necesita, porque con todo el respeto y el dolor por las pérdidas de familiares y seres queridos que murieron por los Shaheds la noche pasada, hoy, ayer en Sumy hubo un ataque balístico, también hubo niños afectados. En general, con todo este dolor, eso ya no es suficiente para voltear la mesa y jugar de otra manera. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del ataque a Oreshnikam? No lo sé, sobre los centros de decisión.
Bueno, mire, como ciudadano de Ucrania y como alguien que planea regresar a Ucrania, por supuesto que lo veo con preocupación y Dios no lo quiera que eso suceda. Usted dijo que esa escalada le sería necesaria a Zelensky. Estoy completamente de acuerdo, pero creo que no ahora. ¿Por qué? Porque si Europa estuviera apoyando, pero si sigues toda la cronología, al principio, cuando estaba Biden y Europa trabajaba de manera más fuerte, así era. Él buscaba cualquier escalada para sostenerse y ganar más dinero. Trump ya no lo permitirá. Europa, como vemos, se ha congelado. Pero fíjense, ustedes empezaron la transmisión y me preguntaron, ayer cientos de drones atacaron Rusia. ¿Notaron que este tema ni siquiera fue tan exagerado ni en los medios y canales propagandísticos? Sí, pero de forma muy discreta, nada que ver con la magnitud de lo ocurrido. Por eso creo que si ni siquiera presentaron un bombardeo tan masivo como una victoria, entonces nada va a funcionar. Y no creo en ningún Oreshnik. Ojalá eso no pase. Pero creo que Zelensky actuará distinto ahora. Ahora solo son negociaciones. Él solo tiene una idea, entiendan, un segundo mandato. En principio está dispuesto a todo. Solo asegúrenme el segundo mandato. Y la cuestión es que le dijo a Trump sobre el segundo mandato. Ahora lo único que también le importa a Trump es eso. Él no le prohibió ir allí. Aunque antes hubo esas conversaciones, eso fue en el Vaticano. En este trato él no prohibió ni prometió nada, pero tampoco negó un segundo mandato. Sí, o sea, un segundo mandato. Claro, esto es muy interesante, pero la verdad no entiendo muy bien a Yermak. Vamos a intentar descifrarlo. Andrei Yermak publica una publicación. Yo varias veces, bueno, lo he demostrado ahí, en mis transmisiones, he contado cómo se hace, cómo funciona en Pascua, ahí se notaba muy claramente. Hay publicaciones hechas por Sarivnaya u otro asistente, quizá ni siquiera sean de Sarivnaya. O sea, es alguien, algún redactor quien escribe algunas publicaciones bonitas con fotos seleccionadas y ahí tienen todo planeado según un plan de medios y publican para tal o cual día. Había una clara incongruencia, sobre todo con estos últimos acontecimientos, ya que todo fue espontáneo. Putin así, en una hora, anunció un alto al fuego unilateral que, bueno, ahora sí hay tiempo para prepararse. ¿Por qué? Porque sobre el alto al fuego Putin lo anunció 10 días antes. Sobre este mismo unilateral, y aquí lo escribe, los rusos, que hablan de paz pero no quieren dejar de disparar, atacan ciudades ucranianas y civiles con drones, amenazan con armas milagrosas y se preocupan por el desfile por el cual matan a ucranianos inocentes. Este es el estado de la psique rusa hoy, la psique de su pueblo. Putin parece que lo escribió personalmente porque ahí hay que descifrar cada una de esas historias. Tengo dos puntos. Está claro que hay una actitud de desprecio hacia los rusos, Rusia y Putin durante la guerra, pero esa es una tendencia comprensible. Desde hace tiempo surgió la tendencia de que a todos los rusos los igualan con Putin, como si Putin fuera los rusos. Explica esa tendencia, ese posicionamiento. ¿Por qué crees que Ermak actúa de esa manera? Y por supuesto este desfile por el cual matan a civiles ucranianos, o sea, resulta que los rusos matan a civiles ucranianos por el desfile. Bueno, qué agradable. Eso es todo. Se puede responder brevemente. Es solo propaganda tonta. Pero hay otro punto importante que mencionaste. El camino hacia Putin. Generalizar a todos los rusos es como generalizar a todos los ucranianos para Zelensky. Yo creo, estoy convencido de que entre el 20 y 30% de los rusos son completamente sensatos. Esos son mis pensamientos y lo que yo observo. Entre las personas públicas y la intelectualidad, proporcionalmente había más gente decente que en Ucrania. Según como entiendo la vida y la situación, estoy totalmente en contra de esto. Después de nuestro programa anterior, muchos comentaron que soy rusófobo. No lo soy. Distingo a las personas por su filosofía y puntos de vista, no por su pasaporte, ácido desoxirribonucleico o nacionalidad. Porque en la cabeza eso es repugnante, eso es horrible. Yermak lo hace porque sigue siendo jefe de la oficina del presidente y no puede actuar diferente. Dato interesante, casi el 20% de esos registros recientes solían traducirse del ruso con el traductor común de Google. Solo había una o dos palabras en 3 párrafos mostrando que la persona no escribía en ucraniano.
Bueno, eso es absurdo, ¿entiendes? Es como cinismo, es hipocresía, es un mundo al revés, todo es falso, ¿entiendes? Todo es falso. Así están las cosas, yo lo veo muy negativo, pero él no puede actuar distinto ahora. ¿Va a escribir algo diferente? Como te digo, el sentido común ya está tenso en la oficina. ¿Zelensky sacrificaría a Yermak para reelegirse? Sí, claro, existe ese plan. ¿Un plan real? Sí, le susurraron a Zelensky. Ahora los medios, muchos lo han notado, se han volteado y empiezan a atacar a Yermak. Tienen un plan que ya han usado varias veces. Miren, al principio, perdón por la expresión, la cagó, así que decidieron hacer responsable a Bogdan, todo el negativismo hacia Bogdan, todos decían que era hombre de Kolomoisky. Y así poco a poco fueron eliminando a los sorosianos, como Goncharuk, que era primer ministro, y todo el negativismo lo dirigían hacia él, decían que todo era culpa suya. Y así en nuestro pueblo surgió la idea de que el zar es bueno, los boyardos son malos y la gente... ¿Sabe? En el segundo o tercer año de la guerra, personas, digamos, no tontas, me decían, no entiendes, es solo que Zelensky simplemente no alcanza a estar en todo. Ellos no entienden qué es un presidente ni cómo debería funcionar. Por eso tenemos lo que tenemos. Ajá. Es una historia sorprendente, porque hay una opinión de que en realidad Zelensky trabaja en la administración de Yermak, en la oficina de Yermak, así que sinceramente Yermak, Así lo organizó todo. O sea, Zelensky piensa que él controla todo y como que sí, digamos, parece que es así, pero como él no entiende nada ahí, vas a ver muchas sorpresas para él. Él es un canalla de primer grado, eso hay que entenderlo. No defiendo a Zelensky, él es un canalla de primer grado. Yermak es el arquitecto de todo esto. la arquitectura de los canallas, Ucrania responde con fuerza al desfile de la victoria. En general, claro, este es un momento muy interesante ahora, un momento también de una verdad geopolítica bastante peculiar. Propongo verlo también desde un enfoque filosófico. Bueno, sin meternos demasiado en detalles, sino más bien enfocándonos con una mirada que ve un poco a través, un poco más allá. Es decir, Ucrania está lanzando drones ahora mismo y mientras estamos al aire llegan datos de que otro aeropuerto, Yukovsky, en Moscú, también fue cerrado porque en general están volando drones, los derriban, dicen que los derriban todos, pero realmente no se puede ver mucha información al respecto. Porque ahí, en la misma Moscú, hay problemas con el Internet móvil. Y solo quiero enfatizar que, bueno, en su mayoría es Internet móvil. Cuando la gente visita un lugar y ve algo, quizá después se sepa y ya no importe. Y en ese momento los líderes de la Comisión Estatal Electoral, unos llegaron, otros no llegaron. Ucrania ya lo informó a Radio Libertad Ucrania. Y este dato lo complementó el diputado Goncharenko. Entonces, ¿qué propone? El 9 de mayo también es el Día de Europa. O sea, el 8 tenemos el Día de la Memoria, mañana es el Día de Luto por la Victoria y pasado mañana, bueno, no habrá Día de la Victoria, será el Día de Europa. Y el 9 de mayo, en el Día de Europa, en Leópolis, se reunirán líderes o representantes, así está escrito, es interesante. O sea, representantes de países europeos clave estarán creando una especie de tribunal, lo cual se ve bastante extraño. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya existe la Corte Penal Internacional, ya hay una estructura a la que tanto Putin como Netanyahu han ignorado, esas órdenes no le importan a nadie. Algunos países dijeron claramente, estas son nuestras relaciones, aléjense. O sea, de hecho nos salimos de su corte si siguen hablando demasiado. Crean un tribunal como si fuera 9 de mayo y el 10 algunos líderes supuestamente llegarán a Kiev. Porque también son delegaciones, invitados o representantes. Las fechas varían, pero suelen ser representantes. Rusia como que no ataca directamente a los representantes. Sí ataca, pero ahora todo puede cambiar. Creo que no va a cambiar. Pero este chiste que contaste sobre el tribunal, te voy a decir de qué se trata. ¿Recuerdan hace un año y medio, si no me equivoco, tal vez un año, cómo Zelensky, como un loco, iba por unos 25 países firmando acuerdos de seguridad y todos lo promocionaban? Esos basureros de la Organización de las Naciones Unidas, miren, garantías de seguridad de Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿dónde están? ¿Qué fue eso? Les diré, fue un circo 95, un circo, otro guión más. Hay que aumentar la popularidad de Zelensky.
¿No pueden venir el 9 de mayo como contrapeso al desfile de Putin? Ellos, ya saben, no quisieron, se negaron, todos tienen sus asuntos, los líderes, bueno, al menos hagamos algo de alguna manera. Dirán que creamos un tribunal, pero en 2 semanas lo olvidarán, igual que las garantías de seguridad. Esto es solo político, solo para mostrar apoyo a Zelensky. ¿Qué podemos hacer por ti? No te daremos dinero, pero crearemos un tribunal para Putin. Es broma, pero así es más o menos. ¿Así es como funciona esto? Eso es solo politiquería. Bueno, yo siempre, a pesar de todo, incluso con Scholz, siempre he considerado que Alemania es un jugador clave en la Unión Europea. Bueno, porque es una economía grande, porque es subsidiada. Siempre ha sido así, es la estructura de la Unión Europea. Y Alemania siempre pagaba más que todos, básicamente en términos de dinero, también fue la que más ayudó a Ucrania. Me refiero a la ayuda total, letal, no letal, o sea, cualquier tipo de ayuda. Los alemanes realmente ayudaron a Ucrania de manera muy seria. Y ahora parece que esto lo llaman el nuevo canciller de segunda categoría. Merz fue elegido en el segundo intento, o sea, en el segundo intento. Es cierto que recapacitaron rápido, pero de todos modos eso ya es un hecho histórico. Eso le afecta y le causa muchos problemas. Pero él prometió que lo primero sería ir a Ucrania, y aquí no es París, hay otras visitas también. Y ahora llega el mensaje de que será en las próximas semanas. Pero todos lo miran y dicen, Merz, ¿dónde están los Taurus? Y él sale con una declaración ya como canciller, y dice, ¿saben qué? Merz, no podremos sin Estados Unidos. Sí. Es solo que ¿qué tipo de metamorfosis suceden? Pero había cálculos serios de Bankov y sobre Merza que se suponía que debía ganar. ¿Por qué es así? Sabes, no hubo ningún cálculo. Lo mostraban en la prensa y el mismo Merz, al ver esta agenda, simplemente sabiendo que todavía hay muchas personas en Europa que quieren que la guerra continúe, él participaba en todo eso, pero por primera vez no fue elegido canciller en el primer intento. El partido AfD, que yo apoyaba, salió líder tras las elecciones con 25%, incluso superó al partido que ganó las elecciones. O sea, todo esto ahora se llama Realpolitik, como una tendencia en el mundo. Ahora él se encargará de Alemania, que enfrenta muchos problemas, sobre todo económicos. Lo dijiste bien, es la economía más grande de la Unión Europea y de Europa, pero va a caer, y los aranceles de Trump complican todo. Pero ¿qué Ucrania? Dígame por favor, y ahora todos en Europa se van a ocupar de eso. Por cierto, sobre el partido AfD, yo lo apoyo de antemano, de acuerdo con mi ideología, o es el partido más cercano al sentido común, en principio, en todo el mundo. Y ya lo expliqué de antemano. Anuncio para los espectadores que apoyé a AfD, también me convertí en agente del Kremlin. ¿Por qué? No entendí, pero bueno, ya está. No se puede AfD porque es prorrusa. ¿Dónde? Muéstrenmelo prorruso. Es progermana, es pragmática, es sentido común. Por eso Merz relacionaba todo esto con ese tema y decía algo. Pero hará lo que declaró AfD. Lo obligarán a luchar contra los migrantes, a deportar a los sirios, a ocuparse de la economía y no de Ucrania. Les explico por qué se está inflando esto. Ustedes lo entienden. Para mostrarle a la gente, a los espectadores, miren, Alemania nos va a ayudar, Merz nos va a ayudar, ese Taurus, no va a pasar eso. Y nuestra gente, lamentablemente, estando en Alemania, no vota por su vida en Alemania, sino por Ucrania. ¿Quieren que el canciller alemán o el presidente de Estados Unidos se encargue de Ucrania? Me escriben, por ejemplo, ¿qué hizo Trump por Ucrania? ¿Y por qué demonios tendría que hacer algo por Ucrania? A priori quiero y apoyo, pero ¿por qué debo exigir eso a Macron o Merz? Explíquenme, por favor. ¿Todo está confundido en la cabeza? Voy a intentar, a través de YouTube, como si fuera una ducha fría para la gente, recobren el sentido. Si no les gusta algo en Ucrania, en lo que está pasando, ahí está el presidente Zelensky elegido, exíjanle a Zelensky, busquen el problema en Zelensky, no busquen el problema en Trump o en Merz. No soy partidario de Merz, pero por justicia... Pues en eso se basan los fundamentos de la propaganda. O sea, yo siempre así, pues también me he topado y me sigo topando con eso. Lo dicen periódicamente, incluso los expertos. Así dicen allá, cuando haces una pregunta sobre las acciones del gobierno ucraniano, te dicen así, es Putin. Yo digo, ¿por qué no vas con Putin? Yo digo que no voy con Putin porque no tengo nada que ver con Putin. Ninguna en absoluto. O sea, ni pasaporte, nada. O sea, allá no me une absolutamente nada con él. Por eso le hago preguntas a mi gobierno, al del país donde soy ciudadano, y por eso hago la pregunta. La gente no quiere entender esto porque es más sencillo. Ahí, como se sabe, hay un dicho.
Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, pero hay que mostrar esa viga desde diferentes ángulos. Denis, ¿qué piensas sobre el futuro? Me parece que realmente nos están preparando un destino extraño a nosotros, me refiero a todos los ucranianos. También hagamos dos preguntas sobre el futuro de los ucranianos en el extranjero y dentro del país. Empecemos con los ucranianos en el extranjero, digamos que, bueno, también en realidad es una especie de barbarie. No sé si fueron los ucranianos o no, en Praga, Chequia. Bueno, aquí de nuevo son todas esas emociones negativas, como cuando tienes una bala en la cabeza, eso empieza a moverse. Ayer hubo unas fotos en Múnich, se burlaron de la tumba de Bandera. ¿Y qué tiene que ver Bandera aquí? Mi opinión sobre él en el contexto histórico es totalmente negativa, pero estoy convencido de que no se deben tocar las tumbas. Hoy llega la noticia de que en Chequia derribaron un monumento al soldado desconocido. Es un pedestal pequeño, pero es un pedestal bonito, muy simbólico, porque lo instalaron en agradecimiento de los checos al pueblo soviético por la liberación de Hitler y los nazis. Lo derribaron, lo dañaron, en fin, es una tontería de ambos lados. O sea, no se puede con palabras, no se puede con pensamientos, no se puede con convicciones. Así es como es. Y a estos ucranianos que están en el extranjero, Zelensky, cuando fue a Chequia, les prometió recompensarlos con hubs. ¿Y qué son esos hubs? Esperen, bueno, hay una embajada, hay hubs de ayuda, así es como es en el extranjero. Son elecciones, Alexander. Son elecciones. Es uno de, digamos, los puntos por los que también veo que se acercan las elecciones. Habrá un proyecto de ley para autorizar la doble ciudadanía en 2025. Por fin lo lograron. Todo esto también es para no perder, incluso para ellos mismos, después de que tengan que irse de Ucrania. Toda esta preparación es para las elecciones, como el Ministerio de la Unidad. Esto solo es una campaña de relaciones públicas y una oportunidad para robar dinero, ya que cuesta decenas de millones de euros. Estos centros, bueno, dígame, ¿qué se puede hacer? ¿Rentar un local, colgar banderas ucranianas? Chicos, vengan, siéntense aquí, ¿qué más pueden hacer? ¿Les darán agua y pan? ¿Qué será eso? También lo he pensado teóricamente. Simplemente es otro truco publicitario. Todo esto es preparación para las elecciones. No sé qué tipo de ucraniano en Europa hay que ser para decir, bueno, Zelensky hace algo, voy a votar por él. Por eso no se dejen engañar, se los digo por experiencia, solo tómelo como los últimos estertores de un dictador y, bueno, la absoluta falta de sentido común de la propaganda. Fíjense, incluso si hablamos de talento, ¿acaso es una decisión talentosa incluso desde el punto de vista electoral? ¿En serio no pensaron en algo mejor? Admítanlo. Esto solo muestra el primitivismo de quienes toman estas decisiones y aconsejan a Zelensky. Aquí está el Ministerio de Unidad. ¿Cómo puede un ministerio unir a la gente? Ministerio de Unidad. Y luego Mansiuk escribe que hay que matar al 40% de la población. Pues, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es esto? Sí, el segundo ejemplo es interno. ¿Y qué son esos centros de resistencia nacional? Bereshchuk. Entonces, cualquier ciudadano puede venir a aprender medicina táctica, combate, manejo de drones. Hay toda una lista, los están abriendo en cada centro regional, luego en las ciudades grandes, o sea, tienen una red. Todo esto se justifica por la guerra, ya que todos deben estar preparados. Así es, aquí agarran a los hombres en la calle a diestra y siniestra, o sea, todos los días hay redadas, esto horrible, lo vemos, pero Denise. Ahí invitan a todos en su tiempo libre del trabajo para recibir. Estos son grupos partisanos que están preparando o piensan que los rusos van a entrar y tomar toda Ucrania, hasta un Leópolis hipotético, aunque en Leópolis fueron los primeros en abrir, los primeros en asignar 60 millones de grivnas. Sí, quería decir a través de Prosoro. Fuimos los primeros aquí, ya estamos listos y este es nuestro centro. 60 millones. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa esto? En Leópolis habrá partisanos luchando contra el Servicio Federal de Protección y el Servicio Federal de Seguridad rusos. Vi en Leópolis una licitación de 60 millones de grivnas, quisiera creerlo, es terrible. Sonará como si fueran simplemente los últimos intentos banales de robar dinero, las últimas oportunidades para robar dinero antes de la paz, la tregua y las elecciones, pero en algún lugar siento tensión. Quizás saben que Estados Unidos se retirará y preparan al país para una guerra de guerrillas y robo de dinero.
No creo que eso ayude, conociendo sus habilidades organizativas y la etapa de la guerra en la que nos encontramos ahora. Pero miren lo que estamos discutiendo, esto es un absurdo. ¿Están de acuerdo? Las acciones del gobierno. Este no es el tema, pero en Europa hay centros de resistencia, aquí puntos de invulnerabilidad. Ni siquiera sé qué decirles. Y Bereshchuk, ¿saben? Bereshchuk, ¿quién más si no es Bereshchuk? Cuando se trata de manejar dinero, Entonces Benz sale y responde a las preguntas de los periodistas. Ahí están sus puntos clave. Esto está sucediendo ahora mismo. En general, probablemente sea imposible resolver el problema de la guerra sin negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. O sea, esto de inmediato es como un punto a favor del Kremlin, porque el Kremlin dice claramente, estamos listos, hagamos negociaciones directas. Estados Unidos y Europa siguen en el mismo equipo según Vance. Nadie planea romper relaciones ni abandonar Europa, como Ursula von der Leyen afirmó hace 2 días. ¿Cree que los rusos exigen mucho, Vance? Mientras tanto, entre donde viven los ucranianos y los rusos hay un enorme abismo. O sea, bueno, entiéndanlo como quieran, en un contexto cultural, ideológico o de cualquier otro tipo. Y luego ahí hablan sobre los mercados, sobre la economía, sobre el acuerdo con Irán y así sucesivamente. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones de Vance? Últimamente todo lo que viene del lado estadounidense se presenta de manera muy insípida, muy desabrida, incluso Vance se ve apagado, Vance. en mi opinión es así y la gente lo comenta. Últimamente casi no hay noticias de las negociaciones que están detenidas y creo que solo hay una razón. En la mesa de Trump estaban las exigencias de Putin y Zelensky. Actualmente se realiza un trabajo interno y discreto, como ellos deseaban, en un punto medio entre la propuesta rusa y la ucraniana. Habrá un compromiso, ambas partes quedarán insatisfechas y la guerra terminará. Y si esto no sucede pronto, entonces tal vez Estados Unidos diga, nos retiramos, nos quedamos al margen y seguimos observando. Por eso creo que ya no hay más que ofrecer. Ayer Kellogg hizo una declaración bastante fuerte últimamente diciendo que Kiev está listo para separarse en el punto de la línea actual de calentamiento. Eso es traición, Denis. Como ucranianos podemos decir que eso es lo que estamos haciendo. Está claro que este principio fue copiado de Minsk. Así intentaron en Minsk separar el armamento según la línea de la área de operación antiterrorista, pero obviamente eso no funcionó. Allá retiraban la artillería, pero como que los soldados nunca llegaron a separarse. Pero aquí, miren, esto significa que Gerson, adiós, que no debemos controlarla. Es una zona gris, ciudades enteras quedan donde se derramó sangre. Además, los rusos deben salir de Enerhodar, liberar la central nuclear de Zaporizhia y del lado ucraniano también ahí. Bueno, enfrente está Nikopol, ¿verdad? Entonces, si tomamos esos 15 kilómetros y la frontera, disculpa, eso también es como un teatro de operaciones militares. Mire, si lo vemos de manera práctica, incluso lo que usted dijo, Gerson entra en esos kilómetros desmilitarizados. Bueno, Gerson vivirá una vida pacífica sin armas. ¿En qué se vería afectado? La central nuclear de Zaporilla debe quedar bajo control estadounidense, así la electricidad irá tanto a territorios ocupados por Putin como a los nuestros, eso es inevitable. Créame, ni Ucrania ni Rusia controlarán Zaporilla. La administrarán los estadounidenses considerando los intereses de todos. No se exportará electricidad a Estados Unidos. Quiero tranquilizar a la gente. No, bueno, pueden vender electricidad a Europa, ganar dinero, ¿por qué no? O sea, ¿acaso nosotros no podemos hacerlo también, entienden? También estamos involucrados en esos flujos y transferencias, pero qué decepción fue lo que pasó con el bloque de energía de la central nuclear de Khmelnytsky. Eso, la verdad, fue simplemente terrible. Y ahora, ¿qué se supone que debemos hacer? La verdad, no está nada claro. Pero esto, les recuerdo, todos en la Rada Suprema votaron por comprar bloques rusos para terminar la central nuclear de Khmelnytsky, pero esos bloques rusos primero los vendían los búlgaros y luego dijeron que no, no, no los vamos a vender. Queremos y vamos a desarrollarlo nosotros mismos. Déjenos en paz. Y parece que asignaron el dinero, pero no hay bloques y no hay de dónde conseguirlos. Así es la energía nuclear. Alexander, hay una respuesta corta y universal. Si administras como un idiota y te robas, al final alguien más lo administrará. En nuestro caso, Putin tomó una parte y algo será gestionado por los estadounidenses. Bueno, nosotros lo teníamos todo en nuestras manos desde el 91, una riqueza increíble y todo lo demás. La regamos, disculpe la expresión, eso es todo. La gente no debe culpar a otros. No se lo digo a usted. Sí, amigos, a la gente.
Resumen de la votación. 8.500 votos, recibimos 8.600. ¿Qué esperan tras las fiestas de mayo? 6%. Elecciones, Zelensky buscará reelegirse. 11%. Inicio de negociaciones de paz. 31%. Escalada sin precedentes. Bueno, algo así de terrible sucederá, o sea, aún peor que ahora. Y el 52% seguirá como va hacia el agotamiento. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas sobre la situación general? ¿Cómo está el ambiente? Eso es un poco exagerado. ¿No hay pesimismo? Que todo seguirá como va hasta agotarse. No. ¿Cuántas escaladas, escaladas? ¿Cuántas escaladas son muchas? 31%, uno de cada tres, te lo digo. Creo que la gente, ven, no confía en las personas. Sí, la gente no cree en el mundo. Entonces, amigos, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, denle like, escriban lo que piensan en los comentarios y en el chat de la transmisión. Gracias por el apoyo y, digamos, por su participación. Primero las preguntas de la comunidad de YouTube y luego pasaremos al chat. Entonces, sí, todavía hay una pregunta, dejaron una pregunta así, ahora son las 17 con un minuto. Hay una amenaza de misiles balísticos en Kiev y las regiones. Sí, o sea, hay una alerta aérea. También dejaron una pregunta para usted de mi club de espectadores del canal de Telegram que es privado. Sí, por favor, la pregunta es la siguiente. Después de los Maidán, los habitantes de Ucrania miraban a todos sus vecinos, no solo a los rusos, por encima del hombro. Y la base de su orgullo era que los ucranianos son libres, que cambiarán de gobierno tantas veces como quieran y que nunca van a soportar nada. ¿Qué pasó con los cosacos libres? ¿Qué piensas tú? Bueno, esas son personas que se oponen a mi visión de lo que está pasando en la vida, tratan de burlarse y no pueden calmarse con esos Maidán. Sí, no resultamos ser tan libres como pensábamos de nosotros mismos. Permitimos la dictadura de Zelensky, lo cual te he estado señalando desde el verano de 2022. No escucharon, no creyeron, en algún lugar subestimaron. Así pasó, y ahora no tenemos yo tampoco, por cierto, ningún derecho moral. Eso que hacíamos al principio de la guerra, culpar a los rusos, ¿por qué no salen a las calles? ¿Por qué no hacen una revolución y todo eso? Y esa es una decisión terrible. Cuando fue eso de, tipo, vamos a prohibirles la entrada a los rusos a otros países, ¿recuerdan cómo fue eso? O deportarlos de otros países y esas cosas. Putin, ahora lo entiendo, es horrible, simplemente horrible. Es una responsabilidad colectiva, lo cual contradice los valores de la civilización occidental que yo comparto. Sí, no somos tan libres. Nadie tiene ningún gen de esclavitud, como también le gusta decir a Gordon. Los rusos tienen el gen de la esclavitud. Simplemente dan ganas de vomitar, de verdad, me da náuseas todo eso, ¿saben? Nada de eso es cierto, sí, no somos personas tan libres. Muchos también querían una mano dura, y al mismo tiempo, pues, ahora tienen la mano dura para disfrutarla. Preguntas de la comunidad de Pavliuchichka, usuario. Si los recursos minerales son del pueblo ucraniano y la legitimidad de Zelensky es dudosa, ¿podrá Ucrania impugnar y rechazar el acuerdo sobre esos recursos en el futuro? Nosotros estamos totalmente en contra y este acuerdo no es legal. Una pregunta adicional. Denis mencionó antes que hay que cambiar la constitución. ¿Qué exactamente cambiaría él? Hay que cambiar totalmente la constitución. Cambiaría todo, usaría la constitución estadounidense como base y la adaptaría a la realidad ucraniana, como hicieron muchos países exitosos. La primera pregunta fue, devuélvame en 2 palabras. La primera pregunta fue sobre los recursos minerales. ¿Se puede cancelar el trato? Sí, gente, bueno, en general Zelensky es ilegítimo, así que el pueblo puede recuperarlo. No, esos temas no funcionan con los estadounidenses ni en los negocios civilizados. No se cancelará nada, deberán cumplir. No entiendo el miedo de la gente hacia este trato. Simplemente están desorientados, viven con conceptos confusos y no saben si esto es suyo, ajeno o del Estado. No crean en esa constitución. Eso es todo, no quiero decir más, no funciona, esa constitución no podía funcionar, es terrible. Andrei, últimamente se discute sobre Chat Generative Pre-trained Transformer Grok, DeepSeek y otras aplicaciones. ¿La humanidad crea aplicaciones? ¿Es posible que en el futuro una aplicación se convierta en otra? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Y es usted conservador o innovador? ¿Utiliza este tipo de dispositivos tecnológicos? ¿Cuáles utiliza? Gracias por su respuesta.
Sí, utilizo la inteligencia artificial activamente tanto en el ámbito empresarial como en mi vida cotidiana. Bueno, de los más generales están Grok y Chat Generative Pre-trained Transformer. También hay otros más especializados para crear diferentes cosas, pero principalmente Grok y Chat Generative Pre-trained Transformer. Puedo recomendarlo, sobre todo por la medicina en el espacio postsoviético. Úsenlo, suban sus resultados y reciban una segunda opinión. Se sorprenderán. Por cierto, es interesante incluso con la resonancia magnética. La tomografía, análisis de sangre, radiografías y descripción de síntomas, todo lo posible. Esto, por cierto, en medicina es universal. Solo es un consejo. Ahora no voy a hablar de cosas específicas de negocios. Este es un consejo universal, sí. Úsenlo, amigos. Yo, por ejemplo, pues no sabía así sobre medicina, sobre análisis, gracias, algo así, sí. Entonces, así. Pregunta. Buenas tardes, Denise. En tus redes sociales apoyas mucho a Trump. ¿Qué motivó que, siendo ucraniano, te pusieras del lado de quien, tras el fallido acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, es visto como colonizador y esclavista de tu país? Gracias por tu sinceridad, Gleb. Miren, desde los 25 años me dedico a los negocios y respeto a Trump. He leído todos sus libros, bueno, gracias al emprendimiento. Luego él empezó a postularse. Yo lo apoyo ideológicamente y él no es ningún colonizador, sino que los que engañan son la gente de la propaganda de ambos lados. Yo le simpatizaba mucho antes de todo este alboroto y mientras él siga representando y representa el sentido común mundial y en América, seguiré apoyándolo. Y Trump es hoy la encarnación del sentido común, yo estoy con él, yo lo apoyo. Si voté, aunque no puedo votar aquí, lo apoyé por ideología, no por ser pro-ucraniano. Entonces la pregunta es, las partes rusa y ucraniana reconocen que Bancovaya no controla totalmente a una unidad militar en la línea de contacto para mantener el alto el fuego. ¿Cree usted que en Washington entienden esto? Esa sí es una muy buena pregunta. Sí, no controlan todo, sí, están en confrontación con algunos, pero lo hacen por sí mismos. No quiero contarlo todo, pero ellos mismos están cavando una tumba en la que podríamos caer. Sobre América, los archivos están guardados. Muchos son considerados nazis, fascistas y más en el mundo. Sobre muchos hubo preguntas, ¿no? Sobre muchos habrá preguntas. Quiero llamar la atención. ¿Cómo es que usted, Alejandro, pasó esto por alto? ¿Vio la encuesta? Ayer publicaron una encuesta en la que lideran Zaluzhny, Zelensky y Poroshenko. Luego, si vemos los partidos, ahí hasta el partido AZOV ya lo pusieron, aunque ni siquiera existe. Sí, eso fue ayer, pero miren, las encuestas durante la guerra y más aún durante estos eventos obviamente no tienen sentido, son pagadas, la verdad no creo en ninguna, digamos, encuesta honesta, esas encuestas ahora no valen. Eso es solo para que me muestren, para que yo vea ahí el tercero, quinto o sexto, séptimo lugar, para que yo lo descubra para mí mismo. Oh, esto está aquí y se me quedó grabado. Cuando llegue el momento, lo recordaré. ¿Para qué se publican ahora estas encuestas? Y si ignoramos los números y no confiamos en los resultados, entendemos que esto tiene un motivo. Buscan preparar o manipular a la gente para algo. Así que ahí están preparando a Ucrania para hacer un campamento militar donde hay que marchar en formación. Me fui de Ucrania por persecuciones y por negarme a marchar en formación y obedecer órdenes. Y quiero decirle a la gente, si quieren vivir en un campamento militar, entonces definitivamente voten por alguien que esté en la parte superior de esa lista. Y van a votar por partidos que, para empezar, ni existen, ni siquiera conocen su ideología. Con orientación militar eso no se permite. Si Ucrania se vuelve un campamento militar... Buenas tardes, Edvard. Tengo una pregunta para el invitado, Denise. ¿Y si el gobierno actual acepta las condiciones de Rusia para firmar una paz eterna e inviolable garantizada por Estados Unidos en vez de solo congelar la tregua? ¿Dejaría de combatir mediáticamente al gobierno de Zelensky y su equipo? Entonces, realizo esta lucha mediática, si así puede llamarse, de forma forzada. Todo lo que hago es por mi ideología y por lo que quiero para Ucrania. Apoyo algo, no estoy en contra. En este caso estoy en contra de este gobierno porque va en contra de la ideología que yo apoyo. Simplemente no piensa permitir esa ideología y está trabajando para destruir Ucrania en lo que respecta a la tregua. La paz permanente, la persona no entiende del todo el mecanismo. Primero es la tregua y después viene la paz completa. En mis transmisiones siempre destaco la importancia de cerrar todos los temas relacionados con lo ocurrido durante Poroshenko. Dejaron ese absceso, esa herida, y explotó en forma de una invasión a gran escala. Ahora yo apoyo esa idea.
Es difícil, pero es necesario cerrar todos los temas por completo. Y se puede hacer de esta manera. Entonces, la pregunta es, Denise, buenas tardes. ¿No cree que Trump ya no tiene cartas? La última declaración sobre el fútbol, los hutíes se rindieron, imágenes extrañas como la del Papa. Trump en realidad no influye en el alto al fuego en Ucrania. Ya están buscando grandes victorias donde sea posible. Gracias. ¿Otra vez? La gente no entiende la complejidad de los procesos, la gente quiere soluciones simples, la gente piensa que la guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial se puede resolver en 5 minutos haciendo 2 llamadas. No, así no funciona, el proceso es complicado. Trump está tratando con 2 dictadores. Eso, disculpa, no es una situación muy sensata. Y ambos lo son. Eso, discúlpame, es un verdadero reto, así que aguanta. Y yo también aguanto. Sí, Angelina Sneshko, chat de la transmisión, muchas gracias. Ya somos más de 14,000 en línea. Por favor, denle like, no se olviden, sí, suscríbanse a Denis si les interesa conversar con él. Él realiza estas transmisiones con frecuencia y responde preguntas. Si aquí lo tenemos como una sección, sí, allá, digamos, pueden dirigirse directamente al dueño del canal. Angelina Snesko pregunta, ¿a quiénes planean deportar de Estados Unidos? ¿Qué sabe sobre los ucranianos en este tema? Por ahora solo afectará a quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos, especialmente a quienes cruzaron la frontera con México. Ahí están quienes participaron en distintas manifestaciones. Y pido a las personas que no asistan. Es una vergüenza, primero, por no entender en absoluto lo que está pasando, y segundo, porque con eso trabajan en contra de Ucrania y en contra de sí mismos. Y después veremos, si la guerra termina, si hay un alto al fuego, entonces, por supuesto, Trump tomará decisiones. Sobre los ucranianos que llegaron por el programa especial U4U de Biden, eso será otra conversación. El 95% no debe preocuparse, creo yo. Los ucranianos vinieron a trabajar y pagar impuestos, no a delinquir. Entonces también hubo una noticia de que existen algunos documentos que muestran que Biden y la Casa Blanca pidieron que los deportados de Estados Unidos fueran enviados a Ucrania. Eso, ¿cómo se llama? ¿Es neocolonialismo? No, eso se llama que simplemente nos consideran un país del tercer mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos tienen un acuerdo, le pagan dinero a El Salvador. Nayib Bukele es uno de los mejores presidentes del mundo en este momento. Allá construyó una enorme prisión y venció a la delincuencia. Van a África, algo totalmente distinto. Así ven a Ucrania en ese nivel y la gente no lo entiende. Y yo propongo... Debemos actuar para evitar que lo vean así. Es molesto, Denise, es molesto. Y a mí también me molesta. Dmitry Mikhalkov pregunta por favor cómo cumplieron los acuerdos sobre los recursos minerales Vietnam, Afganistán, Irak. Probablemente el invitado no ha escuchado sobre esto. Sí lo escuché, lo estudié y lo repito. Cuando alguien tiene esa actitud, quien pregunta siempre busca, sobre todo en lo que no entiende, negatividad. Estas personas nunca tienen alternativa ni propuesta. Pregúntenles qué modelo de país quieren para Ucrania. Él no va a responder y Zelensky ni ningún político en Ucrania tampoco. Renata escribe, bueno, lo escribe en inglés. ¿Hay alguna diferencia entre el ruso y el ucraniano? En resumen, ¿existe alguna diferencia entre los rusos y los ucranianos en tu opinión? Voy a decir algo terrible, algo que me duele. Al día de hoy, 7 de mayo del 25, he llegado a la conclusión de que hay una diferencia mínima, prácticamente ninguna. Lamentablemente, yo creía en otra cosa. Al principio de la guerra, pensaba, ¿en qué somos distintos? Es una referencia a Mansiuk y todo eso. Sí, muchas cosas se vuelven claras. Entonces, miren estas preguntas. ¿Por qué alguien no está en la trinchera? Vamos, de todos modos, estas son cosas bastante propagandísticas ahora. Preguntan, ¿por qué no estoy en la trinchera? Sí, bueno, ¿por qué él no está en la trinchera? Puedo responder, no hay problema. Ustedes no han visto mis documentos, ni militares, ni médicos, pero ese no es el punto. ¿Por qué debería poner en riesgo a mi familia quedarme sin el único sostén? En el momento en que Yermak esté dejando crecer su cuarto mentón y todo lo demás y llenándose de miles de millones, ¿por qué? Responda solo esto. El que pregunta dice que no.
Cuando sea como en Israel, hablamos. Bueno, también es cierto, pero como en Israel no va a ser, sí, no hace falta y tampoco hace falta. Tenemos nuestra propia tradición, nuestro propio camino, nuestra propia visión del mundo, nuestras creencias de valores, nuestra educación. Aunque últimamente aquí, claro, de verdad tienes razón, juzgando por las tomas de iglesias, por estos escándalos de idioma, por este desorden, escúchame, creo que ya hemos perdido algo de eso. Alexander Klaus, hola, una pregunta. Teniendo en cuenta, sin duda, la mejor información de las autoridades, la amenaza de quitar las visas estadounidenses a los diputados de la Rada es una señal del fin de Europa, tal vez. De hecho, es importante dejar el continente. Es importante justamente dejar el continente. ¿O ese es su premio? ¿Qué opinas de esta amenaza? No, simplemente los diputados, entendiendo a dónde han llegado, a lo que hemos llegado, ellos aún quieren venir a América por vacaciones, asuntos u otros fines. Eso realmente les asustó. Si alguien quiere irse más lejos a América, no les recomiendo venir aquí a nadie ni a los diputados, porque aquí todo está vigilado. Lo que alguien haya hecho en cualquier parte del mundo, aquí simplemente pueden arrestarlos. Es una cuestión. Por eso, créanme, ellos no buscan irse a vivir a América. Primero, es muy caro y segundo, es peligroso para ellos. La cuestión es, Muchos ya están en listas negras y no lo saben. no las publican y difícilmente publicarán esas listas negras. Me refiero a, Incluso si tiene una visa de turista, ahora algún diputado, él viene aquí y como mínimo le van a negar la entrada, así de simple, puedo decir que la visa no resuelve nada. bueno, allá en los Estados Unidos es específico con el tránsito, el permiso, la inspección y la revisión. Oleg pregunta, ¿ocupar Groenlandia cómo es eso? Fue una declaración directa de Trump y muchos signos de exclamación indignados. Pregunta. Trump no descartó ningún enfoque para la seguridad mundial y de hecho hice un video aparte sobre ese tema con la intervención de Putin. Esto representa un peligro para Rusia si Groenlandia pasa a ser territorio estadounidense en cuanto a sus intereses geopolíticos. Rusia quiere amenazar desde cualquier lugar, por eso es importante estudiar más este tema. Sí, no quieren comerciar con todos desde cualquier lugar ni con Rusia. La costa más extensa es la del Océano Ártico en el Polo Norte. Y si Estados Unidos tiene Groenlandia más Canadá, aquí el equilibrio ya cambia completamente. Todo correcto. Estoy de acuerdo, por supuesto. Por eso también Canadá. Por eso también Groenlandia. Es el mismo interés de Trump y el mismo objetivo, pero la gente piensa que quiere anexar tierras. ¿A quién le importa? Ah, ah, ah. Pregunta, dígame, ¿qué tendría que pasar para que Zelensky sea presidente por segunda vez? ¿Habrá de todo o todos estarán en contra? Ingrese a este campo. Esto, según lo que entendí del texto, Es una pesadilla para mí, una pesadilla para muchos, una pesadilla para todos los que quieren regresar a Ucrania. Y les digo honestamente, yo no veo esto de ninguna manera, bajo ningún ángulo, en ningún aspecto. Pero hay que admitir que ellos tienen muchos recursos y ya se les fue completamente la cabeza, por eso hay que trabajar para que eso no suceda. Sergei Gromov pregunta, por favor responda. A la pregunta de si la India o China le ofrecerán a Ucrania desarrollar una posición concreta en condiciones significativamente más favorables que Estados Unidos, Ucrania tendrá que renunciar en el marco del acuerdo. Le aconsejo a la persona que no se llene la cabeza de tonterías. Mejor le puedo responder, pero la gente empieza a meterse en cosas complicadas. Pues es fantástico, pero ¿para qué? Simplemente ¿para qué esas fantasías? ¿Qué fantasía? Llega a China y dice, voy a extraer alguna tontería de aquí y te voy a pagar más, y Ucrania ya no podrá. Ucrania ya está comprometida, como si estuviera casada, ¿entiendes? Por eso la cuestión es así, eso es imposible, es una pregunta muy específica. Entonces, ¿significa qué? Entonces, Denis está muy preocupado por Ucrania estando lejos de ella. Bueno, Denis también se preocuparía por Ucrania estando dentro de Ucrania si no estuvieran presionando a Denis. ¿Quieren? Les cuento algo interesante sobre este tema. Hay un consultor político llamado Sergei Gaidai, quizá lo conocen. Hace como un año, él dio una entrevista a un bloguero y este bloguero le preguntó sobre mí y sobre Arestovich. Él dijo, yo le aconsejaría a Yelisevich y a Arestovich regresar a Ucrania y pasar un tiempo en la cárcel, si quieren dedicarse a la política.
¿Entienden? Sí, Bueno, él tenía otra, esto es reciente, al hablar de Arestovich, vi que no era prisión, sino trinchera. ajá. Vuelve a la trinchera, gánatelo y luego ve a la política. Sí, y ahora canales anónimos del SBU lo amenazan con meterlo a la cárcel y acabar con él. Esto es para que sepas por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Así ocurre con Gaidai. Y esos consejos de por qué uno no está aquí, el otro allá o por qué no esto. Me sentía perfectamente en Kiev, tenía un gran negocio y hoy en día seguiría haciendo eso incluso durante la guerra, pero no me habría salido bien, digamos, con la situación actual no podría hacerlo. Eso es todo. No me fui en busca de una vida mejor, sino por persecución política. Sí, por cierto, ¿entiendes cuál es el asunto? Entonces, Sergei me felicita por la festividad, el Día de la Radio. Sí, de hecho, Sergei, hoy es el Día de la Radio para todos los que son radioaficionados o están relacionados con la radio. A fin de cuentas, hay fechas importantes. Quizá para algunos, pero en general es una historia larga. En Ucrania, el Día de la Radio es tal como es. Amigos, muchas gracias a todos por haber estado en nuestra transmisión del día de Nis. Gracias también a ti por tu tiempo y tus pensamientos. Gracias por la invitación. Amigos, suscríbanse, no olviden dar like, presionen ese botón. Por el amor de Dios, para que YouTube entienda quiénes somos, de dónde venimos y quién les desea siempre lo mejor y luz. Esta no es la única transmisión en vivo de hoy, habrá más después. Kost, Bondarenko y el ruido, por eso estamos lejos de YouTube y del canal Alexander Shelest. No se vayan, nos veremos pronto, hasta luego.